voy a empezar con estos bits de Link Hero, ¿vale? Dice, por cierto, se me olvidó mencionar que Ubisoft y Square Enix ya no pertenecen a la lista de Sweet Baby Inc. ¿Qué está pasando? ¿Qué habrá pasado? Bueno, chicos, yo no sé qué habrá pasado, pero claro, teniendo un empleado de Sweet Baby Inc. que le han pillado una conferencia, no, digamos que es una presentación diciendo que quiere acabar con la industria de los videojuegos, que quiere arrasar con la industria de los videojuegos, pues yo entiendo que las compañías, aparte de porque todo el mundo se ríe de Sweet Baby Inc. y de todo lo que tiene que ver con Sweet Baby Inc., pues es un poquito el hazmerreír de internet, pues aparte de eso, hombre, si tienes a un empleado diciendo, bueno, primero que nada tienes a la fundadora de Sweet Baby Inc., Kim Belair, diciendo abiertamente en conferencias que hay que aterrorizar a tus socios a tus socios o a tus clientes con las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de lo que sucederá si no hacen exactamente lo que les estás pidiendo. En el caso de Black Myth Wukong tenemos el testimonio de Game Science sobre que Sweet Baby Inc. quiso de alguna forma extorsionarles un poquito, diciendo, mira, te vamos a dar una consultoría de Day por 7 millones, por cierto, te vamos a cobrar 7 millones, y cuando ellos dijeron, no, gracias, no estamos interesados, bueno, pues aparecieron misteriosamente y mágicamente, aparecieron en la prensa del sector, que está bastante conchavada con Sweet Baby Inc., y eso lo sabemos porque trabajadores de Sweet Baby Inc. han sido anteriormente periodistas en Kotaku o en publicaciones de videojuegos, o sea, publicaciones tipo, creo que fue IGN. Yo sé que seguro Kotaku, pero IGN a lo mejor también, no lo sé si, o a lo mejor Games Radar o alguna de estas, pero desde luego Kotaku, uno de los trabajadores de Sweet Baby Inc. era uno de los fundadores, que son 3 fundadores, uno de los fundadores era un redactor de Kotaku. Entonces, bueno, la relación entre Sweet Baby y la prensa progre de videojuegos, pues yo creo que es evidente, ¿no? O sea, es evidente que si bien a lo mejor no es que trabajen en el mismo sitio, sí que se conocen, sí que son colegas, probablemente hayan compartido años universitarios, y en California, pues las empresas pues se suelen conocer todas entre sí. Dice Walter, hola Vicky, te sigo hace mucho tiempo y quería decirte que me encantan tus programas y que eres hermosa como el amanecer. Muchas gracias, Walter. ¡Mua! Te mando un beso enorme. Bueno, chicos, resulta que se ha pillado a un empleado de Sweet Baby Inc. diciendo que quiere destruir hasta los cimientos, destruir por completo la industria de los videojuegos hasta los cimientos. Y dice Dooku, empleado de Sweet Baby Inc. que quiere destruir la industria de los videojuegos es destruido por la industria de los videojuegos. Irónico, ¿no? Entonces, claro, lo que dice Dooku, ¿vale? Lo que dice Dooku es irónico, ¿no? Ahora han desaparecido de la lista de clientes de Sweet Baby Inc. empresas como Square Enix o Ubisoft. Entonces es curioso que salgan estas cosas, y yo entiendo que a lo mejor estas compañías se sienten un poquito incómodas. También lo dijo el historiador fake de Assassin's Creed Shadows, diciendo que como había trabajado en Sweet Baby Inc. le estaba costando trabajo encontrar trabajo, le estaba siendo difícil encontrar trabajo porque había trabajado en Sweet Baby Inc. y cosa que me parece bastante bien, ¿vale? Es a las cosas a las que uno se expone dando opiniones polémicas y trabajando en desarrolladoras o desarrolladores, en este caso no es una desarrolladora, sino en asesorías con políticas cuestionables, ¿no? Es lo que tiene un poco dar esas opiniones políticas que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Entonces, sin más, vamos a ver qué es lo que dijo este trabajador de Sweet Baby Inc. Tengo que deciros que aquí hay un poco de chapa, ¿eh? Hay un poquito de chapa, porque obviamente es una persona, perdón, porque es no binaria, es una persona racial y sade, y entonces tiene como una fijación así como fetichista en el rollo de la esclavitud, ¿vale? Entonces él habla un poco del tema de la esclavitud, pero es gracioso, ¿no? Porque esta compañía se supone que trata sobre escribir para videojuegos, y al final sus empleados de lo que hablan es de cine, porque han visto 2 películas y entonces las tienen que cuestionar, y es como, ya, pero es que los videojuegos es otro medio, no sé si tú lo sabes, pero tú te dedicas al tema de los videojuegos, entonces no entiendo que quieras hacer arder hasta los cimientos la industria de los videojuegos hablándome de cine, no entiendo, no, sabes, las conexiones que hace esta gente no, en fin, vamos allá. Dale, Leti. Un empleado de Sweet Baby Inc.
admite que su objetivo es destruir por completo la industria de los videojuegos. Un empleado de Sweet Baby Inc., llamado Cameron Wood, que dice ser no binario, admitió que su objetivo es quemar la industria de los videojuegos hasta los cimientos. Ajá. En una presentación titulada Cómo salirse con la suya subvirtiendo las expectativas del género en The Game Developers of Color. O sea, la presentación se llama ¿Cómo salirse con la suya? Es que este es el lenguaje que utilizan. Vosotros imaginaos, tío, que nosotros, o sea, que tuviéramos un grupo yo qué sé, de escritura, ¿sabes? O sea, que fuéramos un grupo de escritura de la all right, como les gusta llamarnos a los progres, y que pusiéramos este título a las conferencias. ¿Cómo salirnos con la nuestra? Como si estuviéramos haciendo algo prohibido, como si estuviéramos haciendo algo súper radical, ¿sabes? O sea, es como, no sé, parece como un tutorial para ser gamberro, para ser malvado. Es como una cosa súper niñata. Esta gente, ellos se expresan de esta forma. Es lamentable. O sea, la presentación se llama literalmente ¿Cómo salirse con la suya? Subvirtiendo las expectativas del género. Es increíble, de verdad. Expo descubierta por el youtuber Kirche. Wild se presenta diciendo que es un diseñador narrativo y lector de sensibilidad en una empresa llamada Sweet Baby Inc. Wild, que según Moby Games trabajó en Tales of Kendra, Saw, Suicide Squad, Kill the Justice League, Alan Wake 2, The Crew, Motorfest, Kingdom Hearts y God of War, Ragnarok, declaró: las historias que nos contamos son... Es que ahí fue la primera vez que yo supe. En God of War Ragnarok fue la primera vez que yo supe de Sweet Baby Inc., pero yo no sabía que esto iban a pegar el pelotazo tan grande y que se iban a volver tan conocidos. Pero yo me acuerdo de hablar de Sweet Baby Inc., pero como que era una excepción, que era la única compañía que existía de este asunto y que era como la excepción, solo lo ha usado God of War y esto es algo que se ha creado para God of War y ya está. O sea, no, ¿sabes? No, ellos llevan un montón de años, perdón, lo que pasa es que no lo sabíamos, ese es el rollo. Leti, ahora. Mucho más que entretenimiento. Son la forma en que creamos debate y preservamos... Dice por aquí Simos Yantra, dato, Vicky, Kirche es una VTuber que estudia Bridge y Day a detalle. Tendré que seguirla, Kirche, tendré que seguirla. Nuestros valores y creencias colectivas. Y podemos y debemos hacer un contenido mejor, más expansivo y más representativo. Luego, en una diapositiva titulada Genial, ¿por qué estoy aquí?, uno de los puntos dice: quemando la industria de los videojuegos hasta los cimientos. En la siguiente diapositiva, titulada ¿por qué sigo aquí?, uno de los puntos dice: para demostrar que el espacio donde la blancura no tiene por qué vivir es donde se cuentan algunas de las mejores historias. Guay. Sí, claro, sí. ¿Sabes qué? Te doy la razón. Tienes toda la razón del mundo. Hay maravillosas historias de leyendas africanas que no tenéis huevos, no tenéis cojones de contarlas. ¿Os importa una puta mierda las historias que tienen que ver con África? Os dan exactamente igual y lo único que pretendéis siempre es poner en las historias, o sea, no reivindicáis las historias africanas. Y si lo hacéis bajo esta perspectiva, que es lamentable, o sea, no hacéis que o sea, porque me estoy refiriendo al juego este de Saw Tales of Kentara, que me imagino que sí que tiene como un trasfondo, no sé si tendrá que ver con leyendas africanas reales, pero sí que tiene un trasfondo como muy africano, por lo menos es lo que parece, que es como magia, es como fantasía, no sé si medieval, pero desde luego es fantasía africana, parece por lo menos la estética del juego, lo que vimos aquí en su momento. Pero sí que no las reivindicáis desde un punto de vista de mira qué guapa está esta historia, mira qué personajes más guapos que estamos haciendo y qué historias tan entretenidas y tan interesantes. No las reivindicáis en ese sentido, las reivindicáis porque, ay, mira cuánta diversidad y cuánta inclusión tiene. Es como, no, tío, asombra al mundo contando una buena historia o sea, una historia ambientada en África, una historia fantástica que le guste a todo el mundo y por la que todo el mundo sienta interés. Haz algo así, pero no, lo que hacéis es, pues eso, poner Angerboda, hacerla en palabra, porque eso tiene mucho sentido, claro, en vuestra cabeza progre, eso es subvertir, ¿vale? En vez de contar historias africanas dándole la importancia que deberían de tener esas historias, ¿vale? Dándoles la importancia y la promoción que deberían de tener esas historias y intentando, por ejemplo, es que voy a poner un ejemplo de cine,
yo quejándome de lo que va a ser él ahora mismo, pero voy a poner el ejemplo de cine, el de la mujer rey, que para reivindicar una buena historia y para, digamos, contar una buena historia ambientada en África, tuvieron que inventarse un montón de cosas en una ficción histórica, cambiando un montón de cosas y haciendo que la gente del lugar, la gente directamente, digamos, implicada en esa situación, en esas situaciones, dijera, esto no sucedió así, y las leyendas no son así, y la historia no es así. O sea, y estáis inventándoos todo esto cuando este grupo de mujeres africanas en realidad eran bastante terroríficas y bastante malas. Las estáis poniendo como si fuera un matriarcado espectacular y maravilloso para... Oye, es que no se puede criticar a las mujeres, ni se puede contar una historia que hubiera sido mucho más interesante si la hubierais contado de la forma en la que está registrada que sucedió, que hasta salió Lupita Nyong'o, que iba a participar en la película, diciendo yo no voy a participar en esta película porque lo que estáis haciendo es revisionismo histórico y estas historias no sucedieron así y vosotros sois un grupo de afroamericanos, que sois americanos de Estados Unidos, imponiéndoles vuestra moral progresista a toda esta gente que no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, claro, esa es la forma en la que sabéis reivindicar historias africanas, o metiéndole progresismo, que no existe en África el progresismo, ¿vale? En África la gente es muy conservadora. Entonces, metiéndole progresismo de la pedrada progre de los afroamericanos en Estados Unidos de hoy en día, o cambiando personajes que son canónicamente egipcios por personajes N palabra, haciendo el peor de todos los revisionismos, que es ¿cómo se llamaba? Lo de el rollo este que hacen de la Cleopatra negra, por ejemplo. ¿Cómo se llama eso? Eso tenía un nombre. Siempre se me olvida el nombre. Es como revisionismo no sé qué. Eso tenía un nombre, como la Cleopatra de Netflix, exactamente. La Cleopatra de Netflix está basada en una ideología, como en una corriente ideológica, mejor dicho, afrocentrismo. Uf, lo acabo de... Sí, afrocentrismo, no es apropiación cultural, se llama afrocentrismo. O sea, básicamente decir que el origen de todas las culturas, o de las culturas que a ellos les conviene, mejor dicho, el caso de egipcio es, o sea, de la cultura egipcia, todas son de origen africano negro, ¿sabes? Cuando en África, pues, también hay personas blancas, ¿sabes? Sí, afrocentrismo se llama. Entonces, solamente sabéis o afrocentrismo o poniéndole vuestra moral woke a historias que no son woke. Eso o cambiar el personaje de raza porque os sale a vosotros de los cojones. Entonces sí, le doy la razón aquí. Le doy la razón. Claro que sí, ahora reivindicar historias o leyendas de tribus africanas, por ejemplo. Hacer eso mola, eso le gusta a la gente un montón verlo. El tema es que no están acostumbrados a verlo y a lo mejor al principio serán historias que no tengan tanto fandom. Serán historias que no tengan, o por ejemplo, inventarse Wakanda. Wakanda mola un montón, pero es la visión afroamericana de lo que hubiera sido un país sin injerencia de los blancos, ¿sabes? Es la visión afroamericana actual, que está muy bien para la fantasía, que a mí me encanta Black Panther, pero esa es la forma en la que tenéis. No decís la verdad ni aunque os paguen. Ese es el punto. Dice Linjiro, y sabes que lo peor de todo, que esta persona está trabajando directamente con el juego de Wakanda o de N Pantera que viene. Sí, o sea, probablemente porque una de las trabajadoras no era Kim Beler, era la otra que no me acuerdo el nombre, de Sweet Baby Inc. es la que hizo Validate. La que hizo Validate está encargada de Black Panther, del juego de Black Panther. Sí. Eso es buenísimo. No me extrañaría que estuviera este también, ¿sabes? Hilde explicó, muchos de nosotros que realmente luchamos por juegos y narrativas más inclusivas no tenemos otra opción cuando se trata de sentirnos incómodos. Muchos de nosotros que simplemente existimos no tenemos otra opción. Lo que a menudo hace que esto sea muy difícil. Pero recientemente comencé a darme cuenta de que la incomodidad o el lugar donde la blancura no tiene por qué vivir es donde se cuentan algunas de las mejores historias. Y es donde... Pero contarlas, hacedlo, pero hacedlo sin menospreciar el resto de culturas. Hacedlo, pero hacedlo bien.
Dice Sarfe, abran paso, caterva de conservadores de ultra mega derecha. Volvió señora mamá Vicky. Señora mamá Vicky, aquí estoy, gracias. Que vive la narrativa de género. Más adelante en la presentación, Wilde explica por qué Blazing Saddles es su película favorita. La razón por la que me encanta, más allá de un humor slapstick verdaderamente al estilo Mel Brooks y de los chistes sobre pedos, es que Blazing Saddles es extremadamente consciente de la desigualdad social y encuentra su humor en esa oscuridad, lo que significa que puedo reír de una manera catártica. Es una película que no hace chistes sobre mí. Mira que a mí me gustan las películas de Mel Brooks, pero esta concretamente no sé cuál es. A lo mejor es porque está en inglés el título, pero esta concretamente no sé cuál es, pero la veré, por supuesto. Para mí. Y creo que eso es realmente asombroso. Porque se nota en el texto, pero también es un hecho que Vox trabajó con escritores negros para asegurarse de que los chistes fueran a expensas de la blancura y socavaran una absurda jerarquía social. Es una narrativa deliberada e inesperada que contribuye a la liberación de personas como yo. Ajá. No es respetuosa. Es ofensiva. Pero sí, ofende a las personas adecuadas, que para mí es el sentido de una obra de género verdaderamente incisiva e intencional. Esta es la película. Yo no sé qué película es, mira que del 74. No la he visto, tío, pero estoy convencida viendo el resto de películas de Mel Brooks, estoy convencida de que esta película o bien la está malinterpretando. O sea, esta persona la está malinterpretando conscientemente, o sea, no está entendiendo los chistes adrede, o bien en aquella época, ya en los 70, ya se habían abandonado las leyes estas de segregación y todo este asunto, y se estaba como intentando hacer un ambiente de conciliación en Estados Unidos en los 70, ¿vale? Y ya hay como una especie de nos vamos a reír de los racistas, ¿vale? Al estilo Mel Brooks. Probablemente sea una película súper divertida. Pero ¿sabes qué? No están haciendo humor. Probablemente es que no esté haciendo humor de la gente blanca. Seguramente esta película haga humor de los racistas. Ese es el punto. Y seguro que hay en algún punto de la película en donde también se ríen de las personas en el palabra, de las personas muy ofendidas o las personas muy sensibles, etc. En algún punto, porque conozco el cine de Mel Brooks. Esta película concretamente no la dice sillas de montar calientes, así la tradujeron. La tengo que ver porque esta película no la he visto y a mí me encantan las películas de Mel Brooks porque me río mucho, la verdad. Y seguro que o bien está malinterpretando esta persona deliberadamente, está malinterpretando esta película, o bien es una película que se ríe del racismo y de las personas racistas de una forma muy incisiva, y deliberadamente esta persona no está diciendo eso, está diciendo se ríen de los blancos, ¿sabes? Esta persona la entiende como una película, que por cierto Mel Brooks es blanco, ¿vale? Pero bueno, bien, esta persona lo entiende como una película que se ríe de los blancos, en vez de una película que se ríe de los racistas. Pero bueno, bien. En un momento irónico durante la presentación, Wilde compartió una verdad. En última instancia, si estás contando una historia que no llega a su audiencia, que no suena verdadera o que no logra ir en la dirección correcta, el problema no es que sea simplemente insensible. El problema es que es mala. Eso es una verdad. Sin embargo, señala a Django Unchained como un ejemplo de esto. A ver. Al explicar su punto de vista, Wilde afirmó, por lo tanto, se supone que una versión del arte sin contexto debe hacer que la gente se sienta incómoda. Como autor, Quentin Tarantino se siente como alguien que se aferra a lo inquietante cuando en realidad no tiene ninguna tragedia humana en cuyas profundidades pueda explorar. No entienden que el crecimiento proviene del trauma, claro, pero también proviene de la alegría. Tiene una mentalidad de sin dolor no hay ganancia que creo que está arraigada inquebrantablemente en los valores patriarcales de la supremacía blanca, afirmó Wilde. O sea, a ver si lo he entendido, porque claro, esta gente tiene el cerebro hecho papilla, entonces claro, para entenderlo hay que analizar. Para entenderlo hay que analizar. Básicamente está diciendo, como Tarantino, que yo no le voy a defender, no voy a defender a Tarantino nunca más en la vida, que se joda con todas estas críticas, le están llamando racista ahora, que se la coma. Ahora, vamos a intentar explicarlo, que se la coma por progre, quiero decir, que ha salido defendiendo y diciendo y pidiendo el voto para Kamala, ¿vale? Ya, Tarantino, ya no te defiendo más, me encantan tus pelis, pero ya no te voy a defender más cuando vuelvas a decir lo de que el wokismo está matando Hollywood y todas esas cosas. Es decir, sí, pero tú votas por eso, tú estás votando por eso, así que te jodes. Te están llegando ahora eres un supremacista blanco. Te lo comes, Tarantino, te lo comes, ¿vale? No te voy a defender. Pero bueno, intentando entender el argumento, básicamente Tarantino, como no ha sufrido ningún tipo de experiencia
que provenga del trauma, ¿vale? No puede contar una historia, o sea, para empezar, son dos historias distintas, una es de humor, probablemente, no la he visto, perdonadme, y además ahora tengo ganas de ver esta película porque ya os repito que me gusta mucho Mel Brooks, pero probablemente sea una película de estilo Mel Brooks, es decir, de humor, ¿vale? Y la película de Tarantino, aunque probablemente se puedan catalogar las películas de Tarantino como humor negro, normalmente suelen ser historias muy brutales, ¿vale? Suelen ser historias muy brutales en las que sí, puedes entenderlas como humor negro, pero porque los personajes pues actúan de determinadas formas que a lo mejor no te esperas y son personajes muy extremos y muy extremistas en muchos casos. Pero desde luego no es una historia. Django desencadenado no es una historia de humor. O sea, es una historia de brutalidad, es una historia de racismo brutal. Y no entiendo por qué esa película concretamente. Claro, esto todo es de las pedradas de los gringos afroamericanos que tienen el racismo, que ellos lo entienden de una forma totalmente desquiciada y yo no puedo llegar a comprender los argumentos que dan. Pero no entiendo cómo tienes una película de humor, cómo comparas de entrada, cómo comparas una película de humor blanco, bueno, blanco, en este caso sería, si es la película como él lo dice, vamos a decir humor inocente, ¿vale? De Mel Brooks, o humor así de pedos y de palabrotas y de cosas tipo Mel Brooks, que al final, pues, oye, tienen sus tramas y están divertidas las pelis de Mel Brooks, con una película de Tarantino que habla de una crueldad terrorífica, en donde, además, no es el color de piel lo que le hace a uno cruel en esa película. A mí me gusta mucho Django desencadenado porque te presentan el personaje del negro negrero. Y entonces te das cuenta de que habían personas en esa época que incluso siendo negros trataban a los negros mucho peor de lo que los blancos llegaban a tratar a los negros. Entonces a mí me gusta mucho esa película porque cuenta con una figura que existió y que normalmente no se tiene en cuenta en todas, o sea, los esclavistas, el esclavista, la figura del esclavista negro, que esos a día de hoy todavía siguen existiendo. O sea, en África los que se encargan de secuestrar, porque esos son secuestros, de secuestrar a los esclavos modernos, a los esclavos de la actualidad, siguen siendo mafias regentadas por personas en palabra que secuestran a otras personas en palabra para vendérselas a otros en palabras, ¿sabes? Entonces eso es curioso que se vea en una película. No sé si es a eso a lo que se está refiriendo, pero desde luego la visión de Tarantino es que, claro, como esta gente todo lo entiende en clave ideológica, de alguna manera, ellos tienen que meter la política a todo. Y yo lo que entiendo en Django desencadenado es que me estás contando la historia de una persona afroamericana que no era esclava y que la confunden con un esclavo. Simplemente es una situación. Es una situación en la que vemos diferentes personajes. Es una situación que nos habla de una época. Pero yo no veo un contenido político. O sea, es que no veo un contenido político ahí. No veo un contenido político, no. Un contenido ideologizante, ideologizador. Que me esté contando una historia en la que me está intentando convencer y me está intentando presentar a un grupo desfavorecido. No, me está contando la historia de un personaje que me interesa como personaje. Que me interesa como personaje y como situación de todo lo que sucede en esas escenas que se narran en la película. No me está contando una movida que me quiera ideologizar. Entonces, como esta gente todo lo entiende así, en clave política, en clave ideológica, no entiendo el punto. O sea, el punto es llamar a Quentin Tarantino supremacista blanco porque él no ha sufrido, pero es que Mel Brooks tampoco, ¿sabes? O sea, Mel Brooks tampoco sufrió un trauma y cuenta una historia en base al trauma que sufrió. Entonces no entiendo cuál es el punto, sinceramente, de esta gente diciendo estas pajas mentales que lo único que hacen es rellenar presentaciones de PowerPoint diciendo estupideces para que de alguna forma ellos den con un punto o con varios puntos para que los contraten en Sweet Baby Inc. O sea, es que directamente es eso, ¿sabes? La presentación luego se convierte en una crítica a Tarantino y Wilde afirma: creo que el trabajo de Tarantino debe ser criticado hasta el punto de que desaparezca. Hasta el punto de que desaparezca Tarantino. Tarantino, Sweet Baby Inc. quiere que desaparezcas, ¿vale? O sea, por lo menos un empleado de Sweet Baby Inc.
quiere que desaparezcas. Tú sabrás si quieres seguir votando esto, amigo. Y que él debe ser abordado específicamente en cualquier discusión sobre ese trabajo. Porque Tarantino es capaz de hacer películas de género, pero el género que ha elegido con Django es Blaxploitation. Ajá. ¿Y por qué? Tengo mis propias teorías, continuó Wild. Pero Tarantino ya había hecho algo parecido al Blaxploitation antes con Bobby Brown. O sea, que haya elegido ese estilo, no sé, es un estilo de cine y a él le gusta mucho, lo respeta mucho y siempre está hablando del Blaxploitation y es algo que a él le ha, digamos, marcado como cineasta. ¿Por qué no lo iba a reivindicar? ¿Cuál es el punto? Es que ¿cuál es el punto? Que es blanco. Ese es el punto. Entonces, ¿quiénes son los racistas aquí? Es que no lo entiendo. Personalmente, creo que es lo mismo que vemos con cualquier creador no negro que piensa que los negros son geniales, pero no puede realmente examinar la naturaleza codiciosa de sus sentimientos o su propio papel en las historias negras. Gente que en la vida conoció a una persona negra a la que quería seguir, follar o hacerse amiga, y nunca lo resolvió. El equivalente a un niño pequeño. O sea, básicamente Tarantino hizo Django Desencadenado porque se quería follar a una negra. Ya está. Mel Brooks no, ¿sabes? Dice Sarfe. Señora Mamá Vicky intentando no usar la N palabra y la usa 3 veces en 30 segundos de forma inconsciente. Cancelade. Pequeño que tira de las coletas de una niña pequeña, pero es un cineasta blanco con pintura negra. Después de unos 10 minutos de reseñar Django Unchained y compararlo con Blazing Saddles, Wild declaró, podría decirse que Django Unchained nunca debería haber existido porque la verdad es que algunas historias no son tuyas para contarlas. Ah, vale. A menos que estés dispuesto a salir del centro de atención como una persona blanca, no estás equipado para contar una historia sobre una experiencia negra. Sin embargo, si estás dispuesto a dejar de lado tu propio ego, puedes seguir adelante y hacer Blazing Saddles. Muchísimas gracias a Magnética. Bienvenidos a todos, chicos. Muchas gracias. Entonces, Tarantino no dejó de lado su propio ego, pero Mel Brooks sí. O sea, esta persona está de alguna forma admitiendo y asegurando que Tarantino no investigó para ser Django Desencadenado. Que ojo, para mí no tendría por qué. O sea, para mí no tendría por qué. O sea, se daba la situación, ¿no? De que en el norte de Estados Unidos los N palabra tenían la ciudadanía y ya tenían, digamos, ya no eran esclavos. Esa situación se dio. Mientras en el sur seguían siendo esclavos, ¿vale? Entonces, se daba el hecho de que algunos estados, o sea, tú como ciudadano estadounidense, podías ser confundido, como ciudadano estadounidense afroamericano, podría ser confundido con un esclavo. Esa situación se dio. No sé si pasó con Django concretamente, si Django existió de verdad, pero se podía haber dado una situación como la historia de Django Desencadenado. No es raro pensar que se hubiera confundido a un ciudadano libre con un esclavo en Estados Unidos en esa época. Creo que es algo que se podría dar. Es decir, te puedes inventar esa historia. Si no se ha dado, da igual. Es que esa situación de que hubieran afroamericanos libres y afroamericanos esclavos al mismo tiempo y convivieran en el mismo país, aunque no en diferentes estados, se podría haber dado tranquilamente y tú te puedes inventar una historia ahí. ¿Por qué lo vinculas con? Es que lo ha hecho porque quiere follarse a una negra. Es que lo ha dicho. O sea, es que tienes un trauma porque alguna vez quisiste ser amigo de un negro, no fuiste amigo de un negro o te quisiste tirar a una negra. Y entonces tienes un trauma ahí, por eso hiciste Django Desencadenado. Y es como, ajá, Django es ficción. Y eso es malo, exactamente. Es como, bueno, y si quería ser amigo de un negro, ¿sabes? Es malo. Quería tirarme a una mujer negra. Eso es malo o sea, ¿cuál es la...? No sé. Es que, en fin. Algo genial. Luego concluyó toda la presentación diciendo que un buen género comienza con la representación en el equipo creativo. Las bases del proyecto deben ser sólidas. Claro. Wild también afirma que la identidad de tus personajes, específicamente tus héroes, debe definir sus desafíos en la narrativa, pero también debe definir sus triunfos. Claramente. Finalmente, Wild afirma que un buen género debe considerar su relación con el poder. Ajá. Muy bien. Pues esto
Esto está muy bien. Un buen género debe cuestionar su relación con el poder, ¿vale? O sea, es así. Si no me cuentas una historia de una lucha social, básicamente es lo que está diciendo, si no me cuentas la historia en la que un héroe hace su, digamos, su aventura, tiene que ver con una lucha social, no es una buena historia. Es básicamente lo que te está diciendo esta persona. Y bueno, pues cargarse la industria de los videojuegos, yo creo que lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo cada vez. Los juegos en donde ha participado Sweet Baby Inc. pues no tienen mucha repercusión, que digamos. Entonces creo que lo está consiguiendo. Enhorabuena, porque yo creo que estás persiguiendo tus sueños y tus sueños se están haciendo realidad. Maravilloso esto, le damos al out.